Servidas, secadas, hipernutritivas, ricas, bien sanas, bonitas y además curativas. Silvestres, oh, oh, sin peces, oh, oh, qué fácil empieza a creer que puedas hacerlo también. Ya sabes, no vas a encontrar alimento más sano jamás. Vale. Es un libro súper chulo de un equipo de personas que han visto que había esta necesidad. Porque hasta ahora teníamos libros, por ejemplo, como este. Papi, que yo me Si lo conocéis. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, para Madrid, para otros sitios, teníamos libros como este. Pero eran insuficientes, hemos visto que eran un poquito insuficientes. El libro que quita el miedo para comer silvestres es este. Muy buena. Tiene muy buenas fotos, se llama Bienaventurada la maleza porque ella te salvará la cabeza. Sí, no sé cuántos libros tenemos, no sé si Félix hemos traído Sí, tenemos ahí, sí. 2, 3. Sí, ahí. Bueno, pues habrá tres o cuatro libros porque yo creo que es una guía muy útil en la que pues hoy iremos viendo las plantas que yo pues no sé cuántas tienen de hierro, cuánto de vitamina A tienen. En cambio en el libro que viene todo este tipo de análisis de planta por planta. Son 113 plantas. Esas son las que se comen, que es importante. Sí, aquí están todas las que se comen. Esos son ¿vale? dos libros distintos. Son dos libros, el mismo libro. En una parte del libro vamos a ver por qué tenemos que comer silvestres, cuál es la razón por la que estamos aquí reunidos y hemos visto que es algo pues, que tiene importancia más allá de nuestra salud, sino que puede ser un motivo incluso para abandonar la ciudad en un momento dado, y porque en las ciudades pocas silvestres hay. Bueno, estamos en un sitio donde tenemos un poquito de todo, pero bueno, es limitado y luego tampoco son plantas que estén creciendo en un entorno natural, pero que es un poquito el gran valor que tienen las silvestres. Porque lo que se ve, por ejemplo, en uno de los capítulos del libro lo que estamos viendo es que las plantas silvestres, en comparación con las plantas cultivadas, son muchísimo más nutritivas. No solo, claro, relativamente, quiero decir, ¿por qué? Son mucho más nutritivas, porque tienen más elementos nutricionales, más principios activos medicinales, ¿por qué? Porque se han criado donde precisamente tienen los... No están manipuladas. Sí, por todas estas cosas no están manipuladas, porque son como los lobos, ¿no? En comparación con los perros, son más resistentes, son libres, son silvestres, son salvajes. La planta crece donde ella crece, entre unas y otras se van organizando. En todos los sitios se lo Eso es. Y luego parece que nos han llevado el tema de las plantas comestibles a sitios un poquito, pues siempre el mismo, que es dulce, gordo y... ¿no? O sea, los tomates, los pepinos, pues todo es grande, pero todo es agua. En cambio, estas plantas, un poco el rechazo que tenemos al principio, pues puede ser que sean amargas o que sepan a hierbas. Bueno, las hierbas tienen que saber un poquito a hierbas y el sabor amargo ha sido un sabor que siempre nos ha acompañado desde siempre. Amargo normalmente significa salud y dulce puede significar todo lo contrario. Entonces, se nos ha acostumbrado demasiado a lo dulce, se nos ha metido en esa vía fácil, rápida de lo dulce, industria, procesado, etcétera, y en cambio tenemos las silvestres que, pues, en realidad es un alimento, pero es un alimento que es, pues bueno, lo que decía Hipócrates, una medicina, que tu alimento sea tu medicina. Eso es muy importante, por eso antes la gente, pues bueno, no estaba tan, con la sociedad no estaba tan enfermita como parece que está ahora, que todos parece que son alergias, yo qué sé, pues de todo, intolerancias y miles de cosas. Esto parece que pueda venir de esta malísima alimentación que tenemos como uno de los factores principales. Esto también se analiza en el libro. Se analiza qué es los productos que nos están dando, qué es una zanahoria de un supermercado con 8 fitoquímicos, qué significa eso en el cuerpo. Y por tanto tenemos siempre la alternativa de comer lo que es de todos, es gratuito y es pues más divertido siempre ir
Era por ello que supongo que aparcar en un supermercado o hacer una cola que sea divertido, pues ya no tiene nada. Plástico por todos los lados, algo interesante. ¿Vale? Pues, ¿a alguien le apetece una planta en particular, en especial? La cerraja, pues es verdad que le habías dicho. Perdón. Tengo que tomar más romero, que es bueno para la memoria. Vale, pues el sonchus, ¿vale? Este es el sonchus, ¿vale? ¿El qué? Este es una cerraja. Las cerrajas de toda la vida, sí. Esta es la ensalada. Esta día es nuestra ensalada. No teníamos que poner ensalada. Claro. ¿Eh? La podemos comer incluso guau. flor amarilla. La de la flor amarilla. Lo que pasa es que tú, siempre que tomas plantas, tienes que saber cuáles son. ¿Eh? Tomar, pasárosla. Le queda poco. La flor no, las hojas. ¿Veis que hace esa leche blanquita? ¿La veis? Es una planta que es una compuesta amarilla, como lo veis, como un diente de león, entonces este tipo de plantitas. ¿Vale? Sí. Está rica. Está rica. Una cosa, Nacho, tenemos que hacer es conectar con Ramón Morales. Ramón Morales es el que dirigió este libro, tiene otros 2 o 3 libros posteriores muy interesantes. Lo que hace aquí es recoger la sabiduría popular. Ellos hacen un recorrido por los pueblos de la Comunidad de Madrid. En la zona que aquí más todavía se comen silvestres es la zona de San Martín de Valdeiglesias, lo que puede ser el ángulo suroeste del triángulo que es la Comunidad de Madrid. Entonces ellos fueron allí, fueron preguntando a la gente aquí qué se comía y tal. El libro tiene algún defectillo, como es que no señala cómo, es decir, de qué manera se guisaba, que eso el libro nuestro lo ha recuperado, ¿no? Pero bueno, el libro tiene mucho mérito y si lo podéis conseguir, creo que está la 2ª edición ya o la 3ª, pues es interesante, ¿no? Y ellos son gente muy asequible y tenemos que organizar un acto con Ramón Morales y con los otros libros que tiene otro libro que es precioso. Tiene otro libro que es precioso, desde luego hablaré de él. Esto no se comía cuando las guerras, cuando había hambrunas o cuando éramos unos desgraciados. No, esto ha formado parte siempre de nuestra dieta. Principal. Sobre todo en un primer momento cuando no éramos tan agricultores y que éramos más recolectores. Esto no se hace tanto tiempo. ¿Y qué se come? Esto no es hace tanto tiempo, de todo esto. Y por eso ahora hay mucha gente que se está diciendo esto de la paleodieta, se está volviendo a lo que se comía antes, etc. Dentro de lo que se comía antes no solo se comían vísceras de no sé qué, o carroñas, o se comían muchas silvestres, ¿de acuerdo? De hecho, en las investigaciones que se están haciendo en las últimas tribus no contactadas en el Pacífico, son todo, el 70-80% de su alimentación sigue siendo silvestre. Luego ellos siempre tenían unos huertos para ciertas cosas, pero esta es una de las plantas principales, la malva. Principalmente porque ¿qué se come? ¿El tallo, la raíz o qué? Principalmente porque se aprovecha todo de ella, ¿de acuerdo? En diferentes formas. Las hojas son bien grandes, estas no las comeríamos. ¿Por qué? Porque mirad lo que les pasa, están muy feas. Vale, esta tiene un hongo. ¿Lo veis? Están aquí. Sí. Esa está mejor, mira, esa está muy bien. Esa sí está muy bien. Fenomenal. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con el hongo? ¿Qué ha pasado con esta huerta? Que al tener silvestres, digamos, los hongos, en vez de estar ocupándole pues las habas o tal, pues están aquí. ¿Vale? Esto se llama biodiversidad. Esto es fundamental. Por eso un huerto es un lugar muy limitado. Un huerto como este que tiene columpios, plantas silvestres, niños, zona de... Pues esto es un huerto completo. Hay que traer mariquitas. Mariquitas ya las he visto. Me digo, yo te digo, por ahí hay, sí, no la acabo de ver. Hay mariquitas. Entonces, mirad. Forma de reconocerla. Vale, la forma de reconocerla, la malva, es clarísima. La forma de reconocerla es pues, por su nombre, por su flor, malva. ¿Vale? Tiene una flor, tiene un color malva, ¿vale? Pero cuando no tienen flor... Cuando no tiene flor, pues nos vamos a tener que acostumbrar a verlas. Nos vamos a tener que acostumbrar y decir, esto es una malva. Y como siempre, y como decíamos, verla. Olerla, que no se huele, como dice César, como una rosa. Se machaca, esto a que huele, se come. Están muy buenas, son muy suaves. La malva, que crece en suelos ricos en nitrógeno, tiende a acumular grandes cantidades de nitratos en sus hojas. Evitar recolectarlas en campos fertilizados con abonos químicos o con estiércoles frescos o purines. Descartar las hojas que contengan más de un 5% de infestación con un hongo que forma protuberancias anaranjadas en su envés.
un emplazo de malvas, por ejemplo, una cataplasma de malvas, manos de santo. Esta planta la conocéis más o menos todos, ¿no? El que no la conozca, que la usas mucho, os voy a pasar un poquitín, la vais pasando por allí y la vais frotando. En el caso del hinojo, mirad, escuchadme que esto es muy importante. Tenemos una planta que es una planta tóxica, de las pocas plantas tóxicas que son relativamente peligrosas, que es la cicuta. Vale, pues la cicuta presenta, que es muy distinta, vamos, yo no, pero se puede llegar a confundir. ¿Por qué? Pues porque tiene esto que se llaman umbelas, estas flores blancas, pues también las tienen la cicuta, son estas umbelíferas, ¿sabéis, no? Que son como grandes pistas de aterrizaje para abejorros, ¿eh? Son como paraguas blancos. Eso es esta no son paraguas blancos, tiene otra forma así como más amarilla. Pero las cicutas sí son paraguas blancos. Exactamente, y otras umbelíferas son así. Entonces, cuidado con... forma de reconocerla, muy fácil, lo que estáis haciendo ahora. Por el olor. El olor, ¿vale? En cualquier caso, la cicuta, lo que es más peligroso son las semillas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que... ¿El malo de este es la cicuta? No, quiero decir que podría haberlo... Seguramente si abrimos el libro por la parte del hinojo, ¿cómo lo buscaríamos el hinojo? Por la H, pero como la H es muy hispánica, pues seguramente por la F, ¿vale? Que seguramente tendrá, el nombre latín tendrá algo con la F. Entonces, aquí estamos ante el hinojo, una de las grandísimas plantas que se siguen utilizando en las recetas. Yo en Sicilia la veía mucho en Italia, se sigue utilizando, pero sobre todo estos brotecitos, mirad esos brotecitos. Exactamente. ¿Los veis esto? Sí, esos son los esto es lo que se utiliza. Esto es lo que se utiliza para cocinar. Nosotros cogeríamos... Bueno, esto es lo más tiernecito, lo más bueno, lo que queda como, pues bueno, pues como un brote, ¿vale? Para irlo pasando. Entonces, ¿esto qué es lo que hay? Para no confundirnos, ¿qué es lo que hacemos? Tocarlo, estrujarlo. Perdona. Tiene unas manchas, ¿quién quiere verlo? Manchas y otras cosas y... Corteza exterior de la raíz, hojas, brotes y flores. Crudos en ensalada o cocinados en forma de guarnición, sopas, guisos, cremas, etc. Las flores perfuman delicadamente postres, bebidas, infusiones. El polen se recoge para emplearlo como una especia. Las semillas pueden ser utilizadas en los licores, salsa de tomate, encurtidos, dulces, pan, embutidos. Estimula la digestión. Entonces, vámonos a esa planta que se llama amor del hortelano. ¿Vale? Esta es una de las plantas favoritas de la María Treven. María Treven siempre que habla del galio, en su libro que es... Tocarla, por favor, para que veáis. La podéis pegar en la camisa, sí. Ay, tiene pegajosa como Eso que tocáis son minerales fundamentales, es silicio. Todo lo que siempre que hay algo que pincha, que está duro, son fundamentales, Crecen matas, ¿vale? Porque ya no aparecen en las plantas cultivadas. Las plantas cultivadas ya se le echa amor del el hortelano. amor del hortelano, ¿vale? Entonces nosotros como no sabemos cómo buscarla, porque si vamos a la A de amor, aquí no nos viene, pues nos vamos a ir a la G de Gallium, ¿vale? Porque nos hemos ido a internet y hemos visto, no se llama amor del hortelano, sino que se llama Gallium aparine, ¿vale? Entonces, Comestible también, ¿no? Sí, esta es muy... no solo comestible, sino que es una de las que es importante que comamos todos los días un poquito, si es posible. Sí. Pero cocido. ¿Por qué? Pues nos lo vale el Paco, por favor. Tú que ha sido idea tuya. Esta es de las grandes plantas medicinales sobre la que más se está investigando. El amor de hortelano es de las plantas fundamentales. La vamos a ver. Aquí viene en la ficha los dos Gallium que hay, ¿vale? Uno que no vamos a encontrar aquí y el otro el amor del hortelano que se llama Gallium aparine, que es el que más vamos a ver. Y como veis la ficha siempre con su advertencia inicial, los pelos ganchudos y la savia pueden causar dermatitis en personas sensibles, usos comestibles, usos medicinales, otros usos, ¿vale? Sí, luego, ¿y qué más vemos? Vemos Patri nos cuenta su experiencia, o sea, un caso real en el que Patri, que es la que elabora las recetas, y una receta, coliflor gratinada con galio, que lo ponen en gallego con chapizo.
¿vale? Vitaminas, de elementos químicos, etcétera. Bueno, pues la otra gran planta sería esta. En la ortiga estamos casi hablando de un 40% de proteína, en seco, ¿de acuerdo? O sea, es la bomba, es un alimento muy completo. Aparte de todo su calcio, tiene 3 o 4 veces más calcio que la carne, que la leche, más hierro que la carne 2 o 3 o 4 o 5 veces. Es decir, es una planta súper buena. Está todo como muy concentrado en ella. Pestos para luego ponerlo encima de la pasta, de los arroces, ¿de acuerdo? Para hacer patés, para sacarlo luego, pues, por la tarde para hacer un bocata, como queramos. Hoy lo veréis, hoy los que comáis hemos traído ocurrencia. Ayer, en 10 minutos, hicimos comida, la mejor comida del mundo, la más sana, gratis para todos los que estamos aquí. Estuvimos cogiendo ortigas que salen a mogollón y en 10 minutos vamos a dar de comer la mejor comida que se va a comer hoy, especialmente el calcio, que tiene 4 veces más que la leche. Hierro 10 veces más que el requesón y el doble que la carne roja, o magnesio 5 veces más que la leche. 20 gramos de ortiga aportan 200 miligramos de magnesio, que será absorbido casi en su totalidad por la mucosa digestiva. Es decir, su biodisponibilidad es mucho mayor que las formas de magnesio. El diente de león es un poquito más amargo que la cerraja. Si queréis pasar, probarla, pero para acordaros siempre de lo que es el diente de león, siempre ese tubito. ¿Lo habéis visto? Muy claro. Para acordarnos el tubito. El tubito. ¿Qué tiene ese tubito? No tiene hojas, es un tubito hueco. Tienes, como siempre hemos dicho, el látex blanco, ¿vale? Y la flor, ya sabéis que es amarilla, es una flor compuesta. Amarilla no es una flor, son muchas, es un capítulo floral amarillo. Y que luego hace esa bola tan bonita, ¿vale? Ese es el diente de león. Vale. El diente de león es el top 5, pues tenemos la ortiga, tenemos la malva y en ese top 5, como sea, tenemos que meter el diente de león, ¿vale? El día que la gente sustituya las ensaladas de lechuga de supermercado por diente de león, su salud mejorará exponencialmente. Es una gran planta desintoxicante, ¿vale? Es un grandísimo purificador. Él limpia, te coge todos los riñones y te los limpia, le hace un repaso tremendo. Se utilizaba la raíz como café, ¿vale? Como sustitutivo del café. Si lo hacemos al café y le vamos metiendo raíces, lo que pasa que lo de las raíces nos da mucha pereza a todos. Es más fácil las hojas, ¿vale? Pues bueno, a ver. Hojas jóvenes, crudas en ensaladas y sándwiches. Es decir, nos hacemos un bocata con el queso, le vamos a meter un par de hojitas de estas, ¿no? Vale, le metemos un par de hojitas de estas. Las más viejas, escaldadas para eliminar su amargor, o salteadas, como estamos salteando en la sartén, como sea. En sopas, guisos, jugos o como verdura cocida. Yo pues en cada guiso que haga lentejas, los bacalao, el jorriero, a cada guiso que haga le meto unas hojitas de diente de león. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Las hojas son muy nutritivas, contienen un 15% de proteína, un 338% de cantidad de hierro y calcio mayor que la espinaca, además del potasio, fósforo, manganeso, silicio, magnesio, cobre y zinc. Otras vitaminas B1, B2, B6, B12, E, K, P, D, biotina, inositol, ácido omega 3, taninos y flavonoides. Esto crece y se convierte en ello. Pierde los pétalos. ¿De acuerdo? Cuando esto crece se convierte en eso. Exacto. Sí. Cuando crece no, cuando va a madurar. Exacto. Estas son las semillas. Estas son las semillas. Estas son las semillas. La estrategia de hecho es tener como estas plumillas para que cuando sopla el Mira, nunca viento... me había dado cuenta. Crece, es como una diseminación. Son pamplinas. A lo mejor que nos da el huerto se le dice pamplinas. Crean esta capa en muchos huertos, así como como una manta, ¿verdad? Muy chula. Vale, pues esta planta se dan de tortas en el Japón por ella. Es uno de los componentes fundamentales de una sopa ritual que hacen una vez al año. Crudo también se come. Se come cruda. Esa se come cruda en la ensalada y es excelente. Vamos a por ella. Esta se llama, aquí en el inglés de las plantas, se llama estelaria. ¿Por qué? Porque tiene esa forma de estrella, ¿verdad? Tan tiernecita como la comeríamos. Así tal cual, es la mejor forma. Tal cual la mejor forma. Pero a lo mejor no nos apetece así. Pues, ¿cómo la metemos? ¿En un batido? ¿O la metemos en un zumo? ¿O la machacamos con un hummus y la incorporamos a nuestro hummus o a lo que vayamos a untar? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es riquísima, tiene todo, en aminoácidos, en minerales. Tiernos en ensaladas o añadidos a bocadillos.
y el resto de la planta en batidos, pestos, sopas, guisos, revueltos o cocina como las espinacas. La planta se puede secar para almacenar y espolvorear por encima de las comidas, debido a su alto valor nutritivo. Cuando hay mucha cantidad se pueden extraer las proteínas para elaborar patés, pestos, salsas. Las semillas también son comestibles, aportan un 17% de proteínas, aunque su recolección es laboriosa. Es verdad que en las sociedades rurales las mujeres cumplían una función particular en el conocimiento de las plantas, ¿no? Cumplían una función particular en los 4 usos que tenían las plantas silvestres, que eran primero un uso alimenticio, que es quizá el más importante, segundo un uso medicinal muy importante. En tercer lugar, de forraje para el ganado, que eso era más bien una función masculina. Por ejemplo, los helechos, que toda la zona norte se usan como cama para el ganado. Y en cuarto lugar, ornamental. Las plantas cumplían funciones ornamentales muy importantes. Por ejemplo, el romero, cuando había eventos importantes, se echaban por las calles para que provocaran olor. Cuando se nos ha querido presentar a las sociedades rurales como una panda de bestias deshumanizados, esto se refuta recordando que en la provincia de León, cuando florecía el lino, la gente iba a ver el lino florecido, porque es un espectáculo maravilloso. El lino florecido, con sus flores allí, grandes extensiones, puesto que entonces no había algodón y todo se hacía de lino, la ropa interior era de lino, y entonces la gente iba a verlo. Y hay una descripción de un hombre que dice que eso les producía un éxtasis estético. Éxtasis estético, dice el tío. Bueno, muy bien, está muy logrado, ¿no? La expresión está muy lograda. Entonces estas eran las 4 funciones. En el libro de las malezas, en la parte, digamos, explicativa, o sea, el librito, no las fichas, se cita todavía, que está sacado de un libro que ha hecho la gente del Jardín Botánico, con una mujer de Aragón que debe estar viva todavía, espero que esté viva, aunque ya bastante mayor, y dice que ella reconocía 300 compuestos medicinales hechos de plantas. Y cito ahí las referencias, si alguien quiere encontrar el libro, es un libro precioso por la fotografía, no el nuestro también es precioso, pero el otro que citamos es casi más precioso. Entonces, pues ella contaba que hacía 3 tipos de medicinas: plantas medicinales solas, plantas medicinales con añadidos minerales y otras que tenían también algún tipo de añadido animal. Es decir, algún producto animal, que solían ser grasas, que se complementaban. Y con eso era una persona que en su comarca aragonesa curaba a la gente. ¿Estos remedios son eficaces? Lo son. Y de hecho se han usado hasta hace 40 años, cuando con el ascenso de las medicinas químicas, pues esto ha sido arrinconado. Ahora lo que estamos viendo es que todos los productos estos químicos tienen efectos secundarios terribles, que a menudo ni siquiera son eficaces, y entonces está habiendo una vuelta a esos saberes ancestrales, por desgracia, cuando muchos de ellos se han perdido. Antes esta amiga nos ha explicado el uso medicinal que ha dado de la ortiga. Bueno, la ortiga tiene muchos más usos medicinales, lo que esta amiga nos ha contado. Para ella probablemente tuviera una artritis, una artrosis, pues es muy conocido, ¿no? Pero había otras muchas y había un conocimiento muy profundo, ¿no? Ahora ya pues hay un momento en que la sociedad, la gente retrocede y piensa que eso es ineficaz, que son los años 60, 70 y 80. Porque es verdad que los productos naturales hacen un efecto más lento, son más lentos, necesitas usarlos más tiempo, pero no suelen tener efectos secundarios, a veces sí, pero menos, y sobre todo están más en conexión con lo que los seres humanos somos como seres de la naturaleza, porque en definitiva nosotros somos una variedad de animales, no podemos ignorar esto, ¿no? Entonces, cuando se ha introducido masivamente las moléculas químicas
que el organismo no puede reconocer, ahí hay un conflicto, muchas moléculas que solo tienen 60 años de existencia desde la síntesis. Sin embargo, todo esto de las plantas silvestres pues han coexistido con la especie humana. Cuando se habla, por ejemplo, del periodo de los cazadores-recolectores, que eso es un fenómeno de... La humanidad ha sido casi toda su época, si la agricultura es un fenómeno muy reciente en la península ibérica, probablemente solo 6.000 años, 5.000 años, y muy poquito porque se cultivaban muy pocas plantas, la avena, la cebada... Hasta hace muy poco lo que la gente comía era plantas silvestres, pero hasta hace muy poco, hasta hace 100 años masivamente. Entonces cuando se dice cazadores-recolectores se está engañando a la gente, hay que cambiar la ecuación, es recolectores-cazadores. Si nosotros nos retrotraemos, por ejemplo, a la época de las cuevas de Altamira, pongamos 15.000 años, allí aunque eran muy bonitos los mamuts y los bisontes, realmente comer mamut y bisonte era algo muy raro, ¿no? Lo que la gente hacía sobre todo era comer plantas silvestres y frutos silvestres. Los tres tipos de bienes que la naturaleza nos proporciona, que las plantas silvestres, los frutos arbustivos como endrinas, majuelos, escaramujos. Tan importante, hace poco una amiga de un pueblo de Salamanca que me regaló en una bolsita de papel, por cierto, escaramujos secos, porque su poder en vitamina C, que por cierto lo necesito, pues son fundamentales, ¿no? Y ella me trajo, dijo, te hago este regalito, digo, ah, ¿qué es? Escaramujos. Pues sí. Y luego los frutos arbóreos, que son básicamente las bellotas, las castañas, gracias. Y luego otra serie de cosas que ya Nacho las está haciendo, como es por ejemplo el vino de abedul, la melaza de arce. Todo esto era muy habitual. O sea, bueno, pues lo único que se hace es se sangraban los árboles, se recogía la savia y se dejaba fermentar y se hacían productos muy interesantes, ¿no? Todo esto con el acceso a la agricultura se van perdiendo y hay un reduccionismo creciente. Cada vez hay más pérdida de memoria de las plantas silvestres y al mismo tiempo en la agricultura cada vez se comen menos productos, con lo cual en el siglo XIX ya es la apoteosis de que eso llaman los productos de la agricultura mediterránea, que esto es un engaño, eso de que el olivo, la vid y el trigo, vamos a ver, esto es un engaño. En primer lugar, el olivo hasta hace muy poquito tiempo no se ha comido, se usaba solo como planta litúrgica y también para hacer los candiles, pero la gente no comía eso. En segundo lugar, el trigo es también muy reciente, aparte de todos los problemas que está habiendo ahora de alergias a partir del trigo. El trigo es una planta funesta, hay que decirlo, ahora más los trigos híbridos enanos, eso ya es veneno puro, a ver si lo quitan. Pero antes se comía mucho más cosas como centeno, como escanda, y incluso mezclas de centeno y cebada. Pero claro, luego vino la locura del pan blanco. El pan blanco es bastante malo y mejora un poquito si se le añade el salvado, pero es mejor comer otros productos. Incluso se añadía la semilla molida y tal. Y el pan de bellota sobre todo. Esta vez Nacho, no sé por qué, nos ha traído su molino para moler bellotas, pero bueno, el molino de moler bellotas de Nacho es todo una obra de ingeniería, con una piedra de verdad, con un movimiento y luego siempre tiene que haber voluntarios o voluntarias que le den a los pedales de la bicicleta, ¿no? Y entonces pues resulta muy completo, ¿no? También quiero decir que quienes estéis interesados en el pan de bellota y en la harina de bellota, hablar luego con Nacho porque nosotros queremos ahí hacer un proyecto potente para eso, darlo a conocer de una manera más masiva de lo que hasta ahora es. También porque ya hay gente por ahí que quiere hacer ya un proceso de comercialización, un poquito, en fin, de harina de bellota. Hicieron un acto en Navalmoral de la Bata, en Cáceres, en enero pasado, y allí asistimos, fue bastante gente, y bueno, pues allí hay dos tendencias, la gente que intentamos seguir con la bellota de la manera tradicional, pero ya hay algunos proyectos, por incluso de cultivo de la encina, bueno, etcétera. Quiero decir también, el otro día vi en televisión, no voy a decir en qué cadena, un programa sobre la seca, acabé deprimido. Esa noche me metí en la cama muy afectado, es que está grabado hace, pues, entiendo yo, de hace 4 meses en la provincia de Huelva. Y bueno, un programa muy bien hecho, por cierto, muy bien hecho, y no pensé yo que las cosas estuvieran tan mal.
A ver, por favor, que levante la mano quien haya oído hablar de la seca. ¿Hablas de sequía? ¿La seca como sequía? No, la seca, la seca. Es una enfermedad de las encinas, bueno, de todos los quercus, porque también la padecen los robles, los quejigos, y sabíamos que donde estaba más centrada era en la provincia de Huelva, y sacan una gente que han hecho un estudio por un dron de cómo están las dehesas de afectadas. No, eso se ve porque la encina se va secando, se defolia, pierde hojas y llega un momento que muere sencillamente. Allí el programa consistía en cómo estaban cortando una encina, que había muerto hace tiempo, ¿no? Y ya lo indica por la defoliación. La pérdida de hojas es lo que hace que sepamos que un árbol está enfermo. No sabemos a veces qué le pasa, pero si tiene pocas hojas está enfermo. Bueno, pues fue muy preocupante, ¿no? Salían allí unos ingenieros diciendo, que unos ingenieros forestales, que el hongo era tal y sacaban allí en el teléfono una foto del hongo. Bueno, yo tengo mis reservas que sea un hongo, o sea, aquí siempre pum, se tiene que poner, ¿no? Más bien es una tendencia a la pérdida de la energía vital de los árboles. Eso se observa incluso con muchos cultivados, es decir, en las condiciones antinaturales que nosotros actuamos, entonces se está produciendo una desustanciación y una desvitalización de los árboles. Entonces mueren y, bueno, preguntaban a un señor allí que se dedica al cochino negro, alimentado por bellota, y él decía, sí, notamos que cada vez nos llegan menos jamones porque no hay bellota. Dice, ¿y qué haremos cuando esto se pierda? Pues ¿qué haremos? Pues eso digo yo, ¿no? O sea, pero bueno, todo responde a Aquí se pensó hace 60 años que se podían hacer toda clase de barbaridades y no pasaba nada. Y entonces sí pasa, que hay una enfermedad rara, que es la seca, que se está cargando los quercus. Los quercus son... yo supongo que el 60%, si quitamos los pinos, o 70%, de los árboles de la península ibérica. Es el árbol totémico, el árbol de aquí, el árbol de las bellotas. Son 5 quercus, que son la encina, el quejigo, el alcornoque, ¿cómo se llama? El roble, y el otro que es el carballo, ¿cómo? La coscoja, efectivamente. La coscoja es menos conocida, pero también, bueno, porque es muy amarga, ¿no? Entonces, durante miles de años los seres humanos han comido estos, bien en la variedad dulce se pueden comer directamente, si no hay procesos de desamargado que se hacían directamente metiéndolos en agua de los arroyos, en un saco de lino o de cualquier cosa, o incluso también de lana basta, y entonces se desamargaban solos, ¿no? Entonces ahora se plantean problemas bastante complicados. En ese programa quiero decir también que vi una cosa que sabía que se hacía, pero no sé si reír o llorar, ¿no? Que es con la pérdida de presencia de las abejas y la polinización debilitada, entonces está sucediendo que no hay abejas, entonces cada vez se polinizan peor las plantas. Entonces hay una empresa en no sé dónde que se dedica a vender cajas de 50 de abejorros. Entonces compras 50 abejorros y los sueltas en tu huerta. Salía un señor que hace huerta bajo invernadero y decía que él lo había notado mucho, porque estos abejorros polinizan mucho más y entonces la planta no se te muere, sino de ahí él tenía una explotación de pimientos. Y él venía a decir, yo he notado desde que uso estos abejorros un 20% de incremento en mis rendimientos como horticultor. Vale, bien, estupendo, pero ¿qué pasa luego con los abejorros esos artificiales? Porque los crían. O sea, ¿estamos haciendo algo decente o estamos simplemente perdiendo la cabeza? Porque son cosas rarísimas, ¿no? También se decía que hay una abeja que se ha introducido, que ha venido, que se come las proteínas. Sí, la velutina. La velutina, sí. Bueno, son fenómenos de artificialización, de la artificialización. Entonces, si nosotros volvemos a las plantas silvestres, podemos recuperar la manera como han vivido los seres humanos durante milenios y milenios, y al mismo tiempo evitar estos fenómenos tan negativos, ¿no? Estos fenómenos tan graves, algunos de ellos como la velutina, que es un problema grave, porque es que a las abejas les ha caído todo. Les ha caído la varroa, que es la enfermedad que tienen desde hace tiempo, que es un parásito. Luego la velutina esta, que es una avispa asiática mucho más grande, que se las caza y se las come, ¿no? Entonces realmente, pues, claro, y luego pues también la artificialización de los ecosistemas, la pérdida de la capacidad floral de las plantas silvestres, en fin, bueno, pues todo eso se suma. Bueno. Todos los productos que
en el campo, artificiales, pues eso... Sí, parece que hay 3 pesticidas que hacen mucho efecto en las abejas, ¿no? Que la están contribuyendo a desaparecer. Pero es verdad que se mueren masivamente. Hay ciertas zonas donde gente que tiene 20 panales en un año pierde 4. Si vas allí al año siguiente y ya no hay nada, ¿no? Al muerto, a veces los encuentras tirados al pie de la piquera, que se dice, ¿no? Quería hablaros de este libro. Este libro se llama El común catalán, historia de los que no salen en la historia, y es un estudio magnífico de la ruralidad catalana. Este libro es bueno, una maravilla, y la prueba es que aquí detrás está la gente que lo recomienda. Está Ignacio Abella, el gran especialista en árboles aquí, que es el autor del libro Árboles de Junta y Concejo, que os recomiendo mucho, que es un estudio sobre los árboles que se han utilizado para las reuniones concejiles. Entonces te va citando en tal pueblo el tejo tal, en tal sitio el carballo cual, es decir, y allí es donde se reunía la gente. De ahí viene esta, que es un dibujo, pero hay muchas fotos de los árboles de Junta y Concejo. Bueno, Ignacio Abella, con este libro y más libros sobre árboles, recomienda el libro de David. También lo hace David Algarra, que es un diputado del Parlamento catalán de las CUP. También lo hace Gustavo Audut, que es un especialista catalán en agricultura y nutrición. También lo hace Carlos Taibo, el conocido profesor libertario de la Universidad Complutense de Madrid. Y luego está Josep Amies, que también cada uno de ellos hace su pequeño comentario. Quiero decir que este libro está en la versión en catalán y está en la versión en castellano. Esta está muy ampliada, y el libro se hizo con un prólogo mío. El prólogo está aquí en catalán, yo no lo hablo pero no lo escribo, y entonces pues luego aquí pusieron la versión original, ¿no? La génesis de este libro no me puedo resistir a comentarlo. Yo fui con el 15M a hacer unas charlas a Cataluña, y yo siempre decía lo mismo, que la burguesía catalana había falseado de una manera brutal y bueno, intolerable la propia historia de la Cataluña rural, que es la historia de la Cataluña popular. Bueno, hasta límites que es... Y entonces pues David estaba como público y escuchó mi intervención y me dijo, ya lo he oído en un vídeo, ya lo has dicho otra vez. Digo, sí, claro, eso es así, ¿no? Solamente había una profesora de la Universidad de Tarragona, que lo venía diciendo desde hacía mucho sin que le hiciera caso, de que había que reescribir la historia de la Cataluña rural casi desde el principio, o sea, desde el siglo IX, que es cuando más o menos aparece Cataluña en el Pirineo. Entonces David dijo, bueno, a mí me gustaría hacerlo. La verdad es que no le hice ni caso, ni me fijé en él ni nada, ¿no? Mi sorpresa fue enorme cuando al cabo de año y medio me escribió y me dijo, yo ya tengo el libro casi preparado, he hecho un trabajo de investigación, te mando la primera redacción. Me quedé, digo, wow, esto sí que es... Y pasaron otros 3 meses, yo eché un vistazo, que era este libro. A los 3 meses pues me dijo, hazme un prólogo, porque bueno, la idea fue tuya y así. Y entonces pues hice el prólogo, un prólogo cortito, y entonces salió este libro. Este libro ha influido en la sociedad catalana como pocos libros influyen en ninguna sociedad, porque ha explicado qué pasó, cómo funcionaban las cosas, cuáles eran los sistemas asamblearios de autogobierno y cómo era el comunal en Cataluña, porque el mito que había difundido la burguesía catalana es que allí no había habido comunal. Una falsedad, como les dijeron ya unos en un libro. Entonces estamos fuera de Europa, si ha habido comunal en toda Europa. Queréis ser tan finos y tan distintos, que ya salir de Europa incluso. Y entonces, bueno, pues nos permitíamos estas bromitas, ¿no? Ahora ya no es así, ya es verdad que incluso un poquito antes de sacar el libro de David, que también es mi libro, si me permite David decirlo, pues ya han salido algunos estudios, pero ninguno hecho con el cariño y con afecto con el que David ha hecho un esfuerzo enorme. Me sorprendió mucho sobre todo que él incluyera un glosario, o sea, un glosario de términos, porque es verdad que muchos de los términos que se usaban en la Cataluña rural no son comprensibles hoy para la juventud catalana, porque han cambiado mucho las cosas, muchos de estos términos ya no están en uso desde hace 100 años o 200. Entonces él tuvo la paciencia de ponerlo aquí, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, qué significa guaret. No tengo ni idea, pero aquí él lo explica, ¿no? Lo explica en catalán. Para que la gente que fuera a un sitio rural pues pudiera hablar con la gente mayor y entender la terminología que ellos usan.
Aquí lo he ampliado mucho, yo no he metido nada a la mano, lo he ampliado mucho, aquí es ya mucho más extenso. Lo sacó la editorial Caguac y bueno, pues yo es un libro que recomiendo mucho porque me parece modélico. A mí me gustaría que alguien se animara a hacer lo mismo sobre Castilla. Al fin y al cabo Castilla es mi tierra, ¿no? Y bueno, pues habría ahí que meter mano a este asunto, hacer un buen estudio de investigación, o sobre un gran lugar donde todas estas cuestiones, formas de autogobierno, sistemas comunales, costumbres de ayuda mutua, que es Cantabria. Cantabria tiene una importancia enorme. Cantabria es un lugar maravilloso, muy chiquitito, pero bueno, la sabiduría que la sociedad cántabra atesora es enorme. No casualmente la mayoría del románico erótico de la península ibérica está en Cantabria. Cervatos, siempre lo diré, como dijo un amigo que fue a ver Cervatos porque yo le dije que fuera, me dijo, jo, Félix, eso es pornografía pura. Digo, bueno, tanto como pornografía no, pero casi, ¿no? Santillana del Mar, más. Y si algunos listillos no hubieran destruido algunas de las esculturas, podríamos incluso ver mucho más de lo que hay en románico erótico en Santillana del Mar. Yo tengo un libro de románico, que hay por aquí un ejemplar, donde estas cosas se explican. También hay mucho en románico erótico en Segovia, a 100 kilómetros de aquí, ¿eh? También lo hay, sí. Todo esto es algo que para aculturarnos, para que no conozcamos nuestra historia, para que no sepamos cómo fue realmente nuestro pasado, para engañarnos, para impedirnos ser lo que somos, todo esto se ha ocultado. Y ahora hemos tenido que venir a decir, no, es que estas cosas son como son, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de ayuda mutua, que son tan importantes. Hay 300, 400 sistemas de ayuda mutua regularizados. Yo te ayudo a ti para hacer tu casa y tú me ayudas a mí para hacer mi casa. Nos ayudamos, por ejemplo. Tuve que ir a Sobrarbe el verano pasado a hacer una charla, entonces una chica de allí, digo chica, no mujer adulta, me explicó cómo funcionaba allí el Redolín. El Redolín era un sistema de ayuda mutua para atender a ancianos por turno. Consiste en que cuando alguien tiene en la aldea un enfermo que puede ser muy duro de cuidar, pues entonces los vecinos vienen por turno, le dicen, esta noche yo me quedo, por ejemplo, de 10 de la noche a 10 de la mañana y la noche siguiente, con lo cual la familia puede descansar. En el País Vasco había también el famosísimo sistema, que ahora le estamos metiendo mucha caña para que se conozca, de la acholorra, se dice así, acholorra, que era nada más que un sistema de crianza de los niños. Pero en Castilla sin nombre lo hay, y en Galicia también. Es decir, que consistía en que cuando una mujer daba luz, a los 3 o 4 días, iban las vecinas representando cada una casa y no como personas, a ofrecerse. Ofrecerse es, cuenta conmigo. Estaban allí un ratito y la madre, la parturienta, sabía que podía tener 15, 20, 25, 30 personas que le iban a ayudar. Esos sistemas de ayuda mutua eran maravillosos. Por ejemplo, hoy, como todo tenemos que pagarlo, ¿qué pasa? Las casas son un tormento, porque hay que estar pagando la hipoteca toda la vida. Entonces, antes no se hacía eso así. Antes las casas se hacían por ayuda mutua. Se estaba 3 o 4 años trabajando en ratos perdidos, uno te ayudaba llevando la piedra, el otro poniendo el tejado, tal. Y esos sistemas eran mucho más racionales, pero se pagaba en trabajo. Es decir, si tú habías recibido tantas horas de trabajo, tenías que pagar esas horas de trabajo. Es más, el grado de aculturación a que han llegado los pueblos ibéricos es tal que yo ya he hecho las muelas de indignación, ¿no? Vamos a ver, uno de los grandes acontecimientos de la historia europea altomedieval sucede en Navarra, que es el movimiento Bagauda. El movimiento Bagauda es decisivo para comprender la historia de Europa y comprender la historia del mundo. Es algo que sucede entre los años 440 y 480. Afecta a lo que hoy es Navarra, a Castilla, a Aragón y a Cataluña también. Bueno, sin embargo, pues nos ha correspondido a nosotros, que no somos nadie, o sea, a los amigos, ir sacando todo esto del olvido más completo. Y ahora vamos a editar la obra clave de Salviano de Marsella, que es donde se explica el movimiento Bagauda, es decir, qué sucede. Es una insurrección popular, una revolución popular que tiene su solar originario en lo que es el suroeste de la actual Navarra. Y de ahí pasa a Aragón, por ejemplo, Tarazona es el gran centro del alzamiento bagáudico, luego evoluciona hacia Huesca, va a Sobrarbe y finalmente pasa a lo que sería Lleida. Y pasa también un poco a La Rioja, que históricamente está considerado como parte de Castilla.
Entonces este asunto se había ignorado, así de fácil, cuando realmente hay una documentación histórica muy buena y 3 o 4 historiadores del periodo bajo imperial que hablan de él, que no hay ningún problema, no es nada raro, y sin embargo se había ignorado. ¿Por qué? Por razones políticas y porque no quieren que se entienda lo que significa la Revolución Bagauda como la construcción de una sociedad nueva, en la cual, entre otras cosas, a la agricultura se le dice fuera, porque ya se había visto la agricultura romana el daño que estaba haciendo. Incluso ya había historiadores romanos que habían dicho, los suelos cada vez producen menos. Claro, la agricultura es destructiva de los suelos. Hay algún erudito romano que en el siglo III ya se había dado cuenta de los rendimientos decrecientes de los suelos. Y entonces la Revolución Bagauda, entre otras cosas, sustituye la alimentación basada en plantas cultivadas por la alimentación basada en plantas silvestres. Entonces, aquí se hizo un encuentro de derecho pirenaico allí en el País Vasco, y yo presenté una ponencia en que estudio el Foro General de Navarra, que es de la segunda mitad del siglo XIII, a partir de este acontecimiento multiliberador que es la Revolución Bagauda. Y entonces ahora tenemos toda una serie de proyectos en la cabeza para darle a eso la importancia que tiene. Es absolutamente vergonzoso que algo que se tenía que enseñar en los colegios y del cual todas y todos teníamos que estar orgullosos, porque nuestra historia viene de ahí. Nadie quiere saber nada de eso. Cuando, por ejemplo, esto es Madrid, vale, esto es Madrid, ¿no? Bueno, pues voy a contar algo de Madrid, ¿no? Aquí nosotros venimos de la Villa de Madrid, que tiene un fuero, que es el Foro de Madrid de 1202, que hay una edición bilingüe latín-castellano. No está completo, es incompleto el texto del Foro de Madrid, pero existe. Entonces, ¿cómo explicar el Foro de Madrid? A partir del acontecimiento multiliberador del siglo V. Ahí se crea un modelo social, unos sistemas de concebir el derecho como derecho consuetudinario, una forma de alimentarse, una manera de relacionarse, que es lo que da pie a lo que los pueblos ibéricos han sido hasta hace 100 años. Entonces, de todo eso se ignora, ¿no? Entonces le dices a la gente, a ver, explicadme la Villa y Tierra de Madrid, ¿de dónde sale? La Villa y Tierra de Madrid es una institución jurídica que se compone de la Villa de Madrid y unas 100 aldeas. A todos nos suenan, Hortaleza, los dos Villaverde, los dos Carabanchel, todo eso, ¿no? Entonces constituían una unidad, una república independiente que se gobernaba por un texto jurídico que era el Foro de Madrid de 1202. 1202. Entonces, todo eso hay que entenderlo. Y efectivamente, el historiador que hace la introducción a la versión bilingüe del Foro de Madrid se refiere a los modelos jurídicos del norte de la península ibérica, correcto, exacto, pero ¿a cuál? Dilos, a los fueros y a la legislación municipal que surge en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en Aragón, y que significa en sí mismo una revolución y un cambio político fundamental. Porque ¿por qué deja de haber esclavos? Vamos a ir a lo más visible. ¿Por qué los esclavos desaparecen en la sociedad alto medieval? Todavía esto es un tema polémico, desaparecen los esclavos. ¿Por qué? Porque hay una revolución que establece un criterio de liberación de todos los seres humanos. Y establece el criterio, por ejemplo, en el Foro de Cardona, en la Carta Puebla de Cardona en Cataluña, lo dice claramente, siglo VIII, quien venga a poblar Cardona sea libre, o sea esclavo, aquí es libre, punto. Ya está, así de fácil. Y eso se repite, porque lo que nos ha llegado de la Carta Puebla de Cardona, en realidad es una entre miles, porque ha habido una destrucción de documentación medieval y otra que existe no se quiere interpretar. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viendo, porque la alimentación es un fenómeno esencialmente político. ¿Quién introduce aquí el consumo masivo de trigo y por lo tanto la agricultura, por lo tanto la destrucción de los bosques y de los suelos y por lo tanto la desertificación y aridificación de la península ibérica? Básicamente las legiones romanas. Las legiones romanas, que se alimentaban de vino, trigo, aceite y tocino, introducen unos cambios destructivos, muy destructivos. Alguna parte de la península ibérica hoy no se ha recuperado nunca de eso, como es el sureste. Si el sureste está muy desertificado, Murcia, Alicante, Albacete, es debido a un modelo de alimentación que ellos introducen. Sin embargo, aquí no había ese modelo. Si leemos a los propios historiadores romanos, nos dicen: allí los pueblos de la península ibérica se alimentan de bellota la mitad del año,
Unos dicen la mitad y otros la tercera parte. Eso es muy importante porque si comemos bellota no necesitamos cortar los árboles, y si no cortamos los árboles el clima es bueno, la lluvia es abundante, tenemos toda clase de fauna y entonces vivimos en medio de la naturaleza como parte de la naturaleza. Pero si hacemos agricultura ya no somos parte de la naturaleza, somos destructores de la naturaleza. Por eso en este libro mío entran en cálculos los pueblos prerromanos, ¿eran muchos o pocos? Dicen, eran pocos porque tenían poca agricultura, eso es la explicación clásica. Y tú le dices, no es posible, esa explicación está fallida, porque si eran tan pocos, ¿cómo pudieron resistir, por ejemplo, en las guerras celtibéricas y hacer una matanza tan grande de romanos? Si eran pocos, no hubieran podido resistir el choque militar, ¿no? El hecho mismo de que los mismos historiadores romanos dicen que Roma llegó a estar exhausta en las guerras celtibéricas es porque los celtíberos eran muchos, sencillamente, y eso no lo puede negar nadie. Entonces, si eran muchos y no usaban la agricultura casi nada, lo usaban un poquito, es porque hay una forma de sociedad que es súper eficaz, incluso desde el punto de vista productivo, sin acudir a la agricultura. Ellos lo usaban, sí. Cuando en los poblados encontramos sus molinos circulares, en el estudio de las micropartículas se ven que unos de ellos son de moler bellota y otros de ellos son de moler cereal. Pero más o menos establece el criterio de mitad y mitad que aparece en las crónicas. Y lo que hacían es, lo que ya hemos intentado, pues los panes que son pan de bellota en realidad, pero luego le metes pan de centeno, un poquito de harina de centeno, de espelta, y lo combinas. Y eso es mucho más sano y mucho más interesante que la alimentación actual. Ahora es verdad que ya en el consumo empieza a haber una marcha atrás. La gente ha dicho, cuidado, no queremos pan de trigo. Yo aquí en este libro, que es mi primer libro, el trigo es denostado una y otra vez, porque además el trigo no solamente es malo, sino que tiene un inconveniente muy grande, que esquilma los suelos. Se planta trigo, esos suelos quedan esquilmados, hay que abonarlos mucho, y en segundo lugar los rendimientos por unidad de semillas son bajos, o sea que el trigo tiene todo lo malo, y de hecho la gente no lo quería poner. Lo que pasa es que en el proceso de entontecimiento y aculturación que tiene lugar en los años 60, cuando la gente pierde conciencia de sí, quiere ser como los señoritos de las ciudades, como la gente rica, y comer lo que ellos comían, ¿entendéis? Y este es el fenómeno de la aculturación. Cuando una sociedad se acultura y pierde su propia cultura es cuando muere. Las sociedades no mueren sino cuando se aculturan. Y entonces hubo como una... es como, por ejemplo, la medicina, ¿no? La medicina química, entonces todo el mundo quería tener muchos productos químicos para curarse ¿de qué? Si eso te envenena, te intoxica. Yo no digo que en todos los casos, puede ser que en algún caso así hay que tener... Pero antes, y te dicen, no, es que antes la salud de la gente era mala. Entonces dices, bueno, vayamos a un cementerio de hace 100 años y veamos las placas de la gente. No era tan mala. ¿Dónde está la mala salud? ¿No? Aquí pone 80 años, 85, 87 y tal, ¿no? Aquí hay una lucha entre los demógrafos y la gente que no nos creemos sus batallitas. Y entonces intentamos ahí explicar que es posible una sociedad como lo que hemos estado haciendo que funcione con plantas silvestres. Pero, ¿quién eran, digamos, las que se ocupaban? Pues las mujeres. Las mujeres cuando llegaba la hora de la cena, pues recorrían los alrededores y procuraban tener localizadas las plantas silvestres que iban a usar en la cena. Entonces eso será... ¿no? Esto se fue perdiendo, es verdad, se fue perdiendo, ¿no? Estudios que se han hecho pues dicen que ya a finales del siglo XIX había una gran pérdida de saberes, ¿no? Y una búsqueda, digamos, de la alimentación estándar, ¿no? Pero antes sí se hacía. Y también las mujeres tenían también una función que eran los huertos. Los huertos eran una ocupación básicamente femenina. ¿Por qué? Porque te permitía estar cerca de casa, cerca de los niños, pero los huertos eran fundamentales es decir, el cálculo que se ha hecho sobre la participación de las mujeres en el trabajo desmonta los mitos que se han dicho, que las mujeres estaban en casa. Todo eso es mentira. Vamos a ver, hay un historiador francés que cuando estudia la participación de la mujer en el trabajo agrícola antes de la guerra civil, justo antes de la guerra civil, no hace 100 años, este autor dice que el 75% de las faenas agrícolas la hacían mujeres. A mí me parece exagerado, yo lo dejaría en 55, ¿no? Me parece que, pero bueno, es un autor muy erudito. Dice, hay un motivo, que los hombres eran reclutados masivamente para el ejército.
Claro, dice, cada año se iban 2.000 mozos, de 2.000 quintos, y entonces era la mano de obra mejor porque se llevaban con 19 años, y entonces un año se llevaban 200.000, al año siguiente 200.000, y así, porque entonces el ejército reclutaba entre 2 y 4 años, si había peligro de guerra eran 4 años, con lo cual, claro, eso dejaba un vacío de mano de obra muy grande, entonces eso se tenía que cubrir con mujeres, ¿no? Se hacía con mujeres. Y luego, en segundo lugar, que eso lo he hecho yo, el estudio, no el francés este, que es cómo aportaban, qué cantidad aportaban al hogar las mujeres. A mi entender aportaban algo más que los hombres, porque el huerto era muy productivo, por ejemplo las patatas era básicamente una función femenina, los nabos, que eran tan importantes en la alimentación de la época, es decir, que no es seguro que por ejemplo una actividad que era más bien masculina, que era como segar, recoger el cereal, fuera tan importante en la alimentación. La crianza del cerdo, la crianza de las aves era una función mayoritariamente o casi absolutamente femenina. Entonces esos eran elementos fundamentales en la supervivencia. Cuando eran las fiestas del pueblo o había una boda y tal, se mataban unos pollos y eso se encargaban las mujeres, la matanza del cerdo, algún cordero. Por ejemplo, es curioso que se diga, es que a las mujeres se las tenían encerradas en el hogar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, o sea, vamos a ver toda la literatura popular que hay sobre pastoras. Las pastoras eran fundamentales. Y el pastoreo era decisivo. Pastoras había más que pastoras, pastores. Quizá el 80% de los neutros pastores eran pastoras, ¿no? Entonces, ¿por qué eran tan importantes las pastoras? Pues porque las ovejas daban estiércol. Sin estiércol no había huertos. Entonces, muchas veces se tenía ovejas, no tanto por la utilidad que diera la oveja en sí, sino por el estiércol y el abono. Y luego también por la lana, claro, la lana era fundamental. Por ejemplo, lo mismo el lino. El lino era una actividad básicamente femenina. Hay algún por ahí museo del lino maravilloso y entonces todo, hacer el lino era difícil, es dificilísimo, desde que tienes la semilla hasta que tienes la camisa, son unas 27 operaciones y había que saberlo hacer, en qué momento sí, en qué momento no, bueno, increíble, ahí hay una gran cantidad de sabiduría popular que se ha perdido, ¿no? Cuando todo eso se maquiniza, además ya el lino se importa de los países bálticos, aquí hoy prácticamente no se produce el lino, que es una pérdida enorme, el lino es muy difícil de producir y luego de sacarle la fibra y tal, ¿no? Pero se ha estado haciendo, yo sé algún sitio donde todavía se hacía hace 50 años y luego vas allí, todavía las mujeres de estos pueblos, sobre todo en la zona de Salamanca, norte de Cáceres, te enseñan muy orgullosas las camisas de lino que las hizo su madre o que las hizo su abuela y te explican todo el proceso, que es complicadísimo, ¿no? Por tanto, de nuevo me vuelvo a reír de este mito de que las mujeres estaban en la casa criando a los niños, que es una versión, quien escribe eso son las hijas y las nietas de las señoritas de la burguesía, que ellas no iban a trabajar el lino, ni iban con la azada a cavar los huertos, y tienen una visión deformada, muy deformada y a veces muy malévola y muy malintencionada de lo cual ha sido la historia de la mujer, que es muy distinta de lo que estos libritos, que no tienen ni idea, dicen, ¿no? Sin decir, por ejemplo, como yo he expuesto en alguno de mis textos, que el 40% de la mano de obra industrial en Cataluña en el momento de inicio de la Guerra Civil en 1936 eran mujeres, 40%. La industria textil estaba con mujeres. Pero considerando que por una serie de razones que no vamos a tratar ahora, mucha parte de la mano de obra femenina no estaba con contrato, porque más bien era de facto, se podían situar más bien en mayoría, 55%, ¿no? Aquí está la Telefónica, cuando se establece la Telefónica en 1931, entonces había una parte muy importante de la mano de obra de la Telefónica, en el año 32 eran mujeres, organizan la famosísima huelga de la Telefónica, que es reprimida a golpes y a tiros por la Guardia de Asalto de 1932, que dura 6 meses. Esa huelga la llevan adelante básicamente mujeres trabajadoras de la Telefónica. Entonces yo pido, por favor, que alguna gente, en vez de ser tan visceral y tener tanto gusto en insultar y amenazar, deberían de estudiar un poquito la historia real de las mujeres, que no es lo que ellas dicen, ni muchísimo menos. Yo tengo en casa, que ahora me acuerdo, por ejemplo, una lámina asturiana del siglo XIX, y se ve un chico de unos 18 años y una chica. Se han encontrado en medio de un camino y alguien ha hecho pues lo que era pues un grabado, un dibujito a carbón. El chico no lleva nada en las manos. ¿Qué creéis que lleva la chica? Lleva un hacha. ¿Por qué lleva un hacha? Porque ella iba a hacer leña. Pero un hacha, ¿vosotros habéis usado un hacha de la época?
Pues yo os recomiendo que la uséis. Un hacha de la época es un armatoste grande que puede pesar 2 kilos y que se requiere una fuerza para pegarle, aunque no se solían cortar árboles por el pie, sino más bien se desmochaban. Y entonces esa fuerza, yo hace poco estuve precisamente intentando pesar, porque ahora ya son más ligeros, pero entonces además se hacían con un asta enorme. Entonces todo esto tiene que revisarse, la participación de la mujer en el trabajo, que era importantísimo, y por lo tanto en el conocimiento de las hierbas silvestres también, ¿no? Pero claro, esto para hacer algún tipo de mitología no necesitaba que se conociera. Aquí mismo, esto es un personaje mitológico de Cataluña, que es una mujer, la veis aquí, no recuerdo el nombre, mi conocimiento de la mitología y de la historia catalana es muy limitado, pero es una mujer. Parece ser que es en un conflicto que hay allí, pues ella arroja, aquí está arrojando un venablo, veis aquí el venablo, ¿no? Entonces esto es mítico en Cataluña, entonces es una reivindicación de la función de la mujer. También era... por ejemplo, la panadería era una función esencialmente femenina, es decir, en los hornos, pues hacer el pan, que era un alimento decisivo, entonces eso era tarea de las mujeres. Hacer el pan es bastante difícil, no es tan fácil, ahora con los hornos esos tal, pero antiguamente no, y había que establecer unos criterios de cocción, de conocimiento, de manejo de la masa, que eran muy difíciles de mantener, ¿no? Y era un conocimiento. Ahora todo eso se ha perdido, ya digo. Y esto a mí me lleva a una reflexión sobre la aculturación, porque ahora lo que tenemos es personas que saben qué. La gente de ahora sabe hacer una casa, no tiene ni idea, no sabe hacer nada. Cuando las casas en los pueblos se han hecho hasta hace 40 años, hasta hace 30 años. ¿No saben hacer pan? No, no saben hacer pan. ¿Saben plantar un árbol? ¿Saben plantar un árbol? Pregunto. Pues no. ¿Sabemos reconocer las plantas silvestres y saber cuáles son las comestibles y no? Pues tampoco, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cómo... guisar estas plantas, ¿no? Que es tan importante, pues que yo sepa, no. No, ya no me voy a meter en cosas más profundas, como hacer vino de abedul, porque eso ya sería, bueno, es un poco pesado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos saberes? Se nos dice que no los necesitamos, pero ¿realmente no los necesitamos? Eso es una cuestión compleja, porque, claro, los elementos de disfunción de la sociedad actual son grandes. Disfunción significa cuando algo no va, o sea, algo de senilidad. La sociedad actual tiene muchos elementos disfuncionales y crecientemente. Por ejemplo, no muy importante es la natalidad, la demografía, ¿no? Ya estamos aquí en lo que llaman España por debajo de un hijo por mujer. Yo os digo, eso no se puede mantener, no se puede mantener. Estemos a favor o en contra. Eso es imposible, imposible, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, pero traemos inmigrantes. Yo no estoy de acuerdo con traer inmigrantes, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con robar la población a otros países. La catástrofe poblacional que se ha hecho en Marruecos es una vergüenza, y los que defienden lo que se está haciendo tienen que dar explicaciones de ese asunto. Por favor, estudiar lo que está pasando en Marruecos, la catástrofe poblacional que se ha hecho en Marruecos. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene que haber algún sistema para el fomento de la natalidad. Bueno, la resistencia a esto es tremendo. Por ejemplo, si vemos lo que está haciendo el gobierno chino está preocupadísimo porque su natalidad se ha derrumbado. Están tomando medidas. En Japón más todavía, pero aquí no. Aquí no, aquí al parecer, pues como el otro día me decía alguien graciosamente, dice, sí, todos los patriotas estos de aquí quieren construir una España sin españoles. Pues nada, esto va a ser como wow, la cuadratura del círculo, ¿no? Pero no digo dentro de 100 años, dentro de 15. Dentro de 15 no habrá gente traer... Es una nueva invasión. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros comemos manzanas baratas es porque en Lleida los inmigrantes cogen las manzanas, ¿no? Pero quizá eso se está acabando, ¿no? Llegará un momento que no haya inmigrantes suficientes. Entonces, pues bueno, las manifestaciones de senilidad de la sociedad actual nos tiene que llevar a preocuparnos por esos saberes que había en el pasado que pueden ser tan útiles. Por ejemplo, aquí se está creando una masa de gente mayor que no tiene, le va a atender a la gente mayor cuando tenga que ir a un hospital. ¿Quién les va a atender? ¿Quién? ¿Quién les va a atender? Entonces el sistema ese del redolín, que es propio de la zona del Sobrarbe,
otros muchos, pues es, bueno, tendremos que acudir a medidas extraordinarias como atención comunal a las personas enfermas o a las gentes parturientas, que es como se ha hecho siempre. Porque primero nos dijeron, tranquilos, olvidados de todas esas chorradas de ayuda mutua, no os miréis a la cara, lo único que tenéis que hacer es confiar en el estado de bienestar. Y ahora nos dicen, es que el estado de bienestar está arruinado. No, esto no va a quedar así, tenéis que darnos explicaciones, porque primero os dijisteis que el estado de bienestar nos iba a dar todo, y no es decir que el estado de bienestar está arruinado. No puede ser. ¿Quién nos dijo que el estado de bienestar iba a ser maravilloso? ¿Y quién nos lo sigue diciendo? ¿Quién? Hoy es día de elecciones, echar un vistazo. Es imposible que el estado de bienestar funcione. Los sistemas de ayuda mutua y de asistencia entre las personas tienen miles y miles de años, ya han funcionado perfectamente. El estado de bienestar lo impuso el franquismo, por cierto, sí, el franquismo en 1963. Ha durado 50 años y ya está desportillado. Entonces, pues, la recuperación de los saberes populares, que han sido los que han salvado a las generaciones del pasado, ahora se impone. En muchos aspectos, también sobre la crianza, los partos estos artificiales que se hacen, todo medicalizados, donde la parturienta se sienta ya aterrorizada, porque claro, la quitan sus funciones naturales. Vamos a ir a intentar que el parto tenga otra vez unas características de naturalidad, incluso de acto lúdico, de acto amable, y no de un sitio donde te rodean tantos médicos y tanta gente sabionda que lo que estás es asustada, lógicamente, claro. Entonces vamos a intentar un poco volver hacia atrás para ir hacia adelante. También en otras cosas, porque en un debate abierto, digamos, que lo que se está haciendo aquí, voy a decir la palabra, con la persecución del sexo heterosexual reproductivo, es un genocidio, porque la naturaleza funciona a través del sexo. Hay conejos porque el sexo de los conejos funciona. Hay lobos que ahora están ya en la Sierra de Madrid, por cierto, ya están en el Lozoya, porque los lobos se reproducen a través de la sexualidad. Pero cuando a los seres humanos se nos ha prohibido y se nos ha perseguido la sexualidad natural, entonces resulta que se está desmoronando la demografía. Aquí y en todas partes, en Latinoamérica también, por cierto. Los últimos datos son catastróficos, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe ya están por debajo del índice de reposición. Por lo tanto, quien crea que trayendo los latinoamericanos aquí a trabajar para nosotros se van a arreglar las cosas, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya no hay latinoamericanos suficientes, ni siquiera para Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en estas condiciones a mí me gustaría que hubiera un movimiento de recuperación de los saberes ancestrales. Esperamos que se vaya haciendo y en nuestras limitaciones pues intentaremos hacerlo, pero también es recuperar la historia, ¿no? Es vergonzoso, por ejemplo, que nuestra historia medieval se oculte como se oculta, cuando nuestras sociedades provienen del medievo. Lo que nosotros hemos vivido no proviene de Roma, porque Roma se derrumba. Las ciudades romanas se desmoronan, se vacían, no queda nada. Las sociedades actuales, por ejemplo, la Tierra de Madrid se construye entre los siglos XI y XII. Y la primera vez que aparece en un documento Carabanchel, o aparece los Villaverdes, o aparece Fuencarral, son en documentos del siglo XII. Es la primera vez. Y entonces era un sistema muy bonito de villas y aldeas que funcionaban perfectamente, en donde todo era comunal y la tierra era comunal. Aquí tenemos tierras comunales como es la dehesa de la villa, que no es nada más que una parte comunal. Hay una estudiosa que dice todavía en el siglo XVIII el 70% de la que podíamos llamar la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, aunque la expresión no es correcta, bueno, la utilizo con una cierta licencia, era todavía comunal. Todavía comunal. ¿Qué significaba eso? Que la recogida de plantas silvestres era libre. Eso significa. Y la recogida de bellotas era libre. Y luego se hacían los sorteos para el reparto de tierras de cultivo, que había algunas, y había un sistema muy regulado que se mantuvo prácticamente hasta el siglo XIX. Bueno, lo dejo aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, si sé, con mucho gusto la contestaré. Yo quería un poco, más que una pregunta, quería una aportación y quería decir que me parece, estoy de acuerdo con lo que ha dicho con respecto al trigo, de la manipulación que se ha hecho con el trigo, y decir también que la espelta es trigo, es un trigo que no se ha dejado manipular. Y la historia es que el trigo, yo creo que la manipulación es lo que se ha hecho mal, pero el trigo es un cereal muy importante y de hecho en la cultura persa era el principal cereal que tenía relación con el sol, con la luz, era fundamental el trigo.
nosotros en el Padre Nuestro, también de nuestra cultura, pedimos danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea que creo ahí que no hay que confundir con qué se hace con la agricultura a lo que en realidad es ese cereal, como otros cereales, la aportación tan importante que fue de los cereales. De hecho, en el mito griego es la diosa Demeter la que da el cereal al hijo del rey de Eleusis, el que le entrega el cereal para que lo extienda en la tierra. O sea, que es una aportación, es como algo recibido de los dioses, según el mito griego. Entonces, una cosa es lo que hacemos con eso y otra cosa es lo que en realidad es el cereal, ¿no? Bueno, aquí el cereal que se comió primero fue la avena. La avena es el cereal europeo por excelencia, quizás hace 8.000 años ya. Luego la cebada, el trigo es muy tardío en esta parte de la cultura occidental, pero también se conocía, claro, se conocía, sí, probablemente hace ya 3.000 o 4.000 años, ¿no? Pero el pan de cebada era muy común en la Edad Media. Yo nunca lo he comido, pero tengo muchas ganas, ¿no? Porque lees documentos de los siglos X-XI y te suelen especificar pan de cebada, pan de cebada. Bueno, tuviera las características. Es verdad que la cebada tenía, por semilla da más rendimiento. Por ejemplo, si por semilla el trigo se queda en 10, 12, la cebada se sitúa en 16, 17, con lo cual es más rentable plantarse más cebada porque recogen más de la misma cosecha, ¿no? Pero bueno, aquí esta amiga ha hecho una exposición muy erudita y nos ha puesto dentro de la cultura griega. Bueno, ha sido precioso. No, lo que pasa es que decía que el trigo no es bueno. Que ha sido manipulado. Bueno, que ha sido manipulado. Efectivamente han hecho manipulación del trigo y lo han hecho de tal manera para que tenga, por ejemplo, más gluten el trigo y sea más fácil panificarlo. Y no solamente eso, sino a la hora de panificar el pan añaden gluten también. Y por eso también los problemas de intolerancia con el gluten que se están sucediendo. Entonces, claro, hay trigos que no están tan manipulados. La espelta, por ejemplo, es un trigo que no se ha dejado manipular. Ahora se está dando la vuelta y en todo no tiene gluten, no tiene gluten. Sí, por las alergias. Bueno, la espelta es un trigo primitivo, que se diferencia bastante, ¿no? Y lo que nosotros comemos, el trigo normal, son los trigos híbridos, las hibridaciones, que se suponía que eran más productivos. Esas cosas son muy discutibles, como después con los transgénicos. En realidad tampoco nadie ha demostrado que el maíz transgénico sea más productivo que el no transgénico, pero bueno, ahí está, se empeñan y lo hacen. Y luego están también los trigos enanos, ¿no? Ahora más bien son trigos enanos que para que la potencia del trigo se quede todo en el grano y no en la paja, pues entonces como ahora ya la paja no tiene valor, que eso también es muy discutible, porque la paja antes cumplía una función también de fertilizador del suelo. Entonces cuando hay muy poca paja, pues entonces ya la materia orgánica de los suelos tiende a perderse, ¿no? Vemos que estas cuestiones, pero en cualquier caso, vamos a ver, todas las agriculturas son destructivas porque hay una remoción del suelo, viene la erosión y se lleva a la capa superior. Entonces la agricultura es un luchar siempre contra la pérdida de fertilidad, de ahí que no puede haber agricultura si no se abona. El estiércol o dejando descansar X tiempo también. Las dos cosas se solían hacer, ¿no? Pero sin embargo en las plantas silvestres eso no sucede. La vitalidad innata de la planta silvestre, eso no. Alguien ha dicho antes por allí que además cada una nace donde el tipo de suelo es el más apropiado a lo que le viene bien, ¿no? Eso significa que si nosotros nos acostumbrásemos a una alimentación a base de silvestres, no necesitaríamos mover el suelo como hay que hacerlo para la agricultura y por lo tanto los fenómenos erosivos no serían tan graves. Porque ¿qué sucede? Pues que se ha dicho, ¿no? El arado es la antesala del desierto. Cuando un suelo se ara mucho, entonces se va cultivando, básicamente lo que sucede es que se pierde la capa superior y todo eso se degrada. Aquí, por desgracia, en el área de Castilla tenemos muchos terrenos que hasta hace 150 años estaban muy forestados, eso se puede saber porque hay la documentación que te describen. En la época ya había muchos documentos, te dicen en tal sitio estaba la dehesa tal de tal pueblo y era un sitio de encina, quejigo y roble. Vas allí y dices, a ver qué hay aquí
aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Esos terrenos se dedicaron a la agricultura, se cultivaron durante un tiempo y luego se han tenido que abandonar porque el suelo había quedado erosionado, ¿no? Está pasando en el Amazonas, están degradando el Amazonas. Claro, y aquí efectivamente. Entonces hay que huir un poquito de la agricultura, hay que procurar que los productos agrícolas no sean el todo nuestra alimentación. Pero claro, eso pues somos cuatro gatos. Pero ahora que dices de huir de la agricultura, la permacultura, que va mucho más allá de los cultivos ecológicos, la permacultura que el japonés ha promovido por todo el mundo, consiste en sembrar, por ejemplo, según él sembraba el arroz, era muy productivo y no escarbaba la tierra, ni le echaba abono, ni le echaba nada, simplemente la dejaban en estado natural y sembraba el arroz, es lo que llaman la permacultura. Y eso no contradice el respeto total de la naturaleza, ¿no? Bueno, en ninguna agricultura puede evitar los fenómenos erosivos por completo. Hay agriculturas mejores y otras peores, ¿no? Pero ni siquiera. Es verdad que no se puede prescindir de la agricultura, no es posible, ¿no? Pero entonces hay que usar lo mejor que haya de las agriculturas positivas. La peor de todas es la agricultura industrial. Pero con todo, si pudiésemos reducir una parte de la superficie agrícola, por ejemplo, de los 20 millones que hay hoy, dejarla en la mitad. Entonces esos 10 millones se podrían dedicar al bosque mediterráneo, volver otra vez a hacer un planteo de encinas y tal, y entonces pues eso mejoraría mucho el clima, ¿no? Ahora mismo hay un problema con las silvestres aquí, ¿no? Que es que como la primavera está tan marcada, invierno-verano, no hay una primavera estrictamente, porque al haber poco arbolado no hay suficiente humedad relativa del aire, entonces inmediatamente nos quedamos sin silvestres porque se secan. Esto de ahí, dentro de 10 días, 15 está seco ya. Eso se podría evitar con una plantación masiva de árboles, pero claro, eso lleva muchísimo tiempo y muchísimas energías, ¿no? Muchísimo dinero, pero se puede hacer, por lo menos en proyecto, ¿no? Pero bueno, es una de nuestras intenciones, ¿no? Si comemos pan de bellota no necesitamos tanta agricultura. Yo decía que yo soy gallego y yo tengo que tirar en mi huerta un montón de árboles. Cuando yo nací en mi pueblo vivían 80 personas, más o menos, y llevaban viviendo ahí, mi casa era una payoza, yo calculo que llevaban viviendo ahí 400 o 500 años. Yo creo que sí hay un sistema para... Allí había los sitios que eran de explotación constante, eran praderías, que son cosas que consumen muy poco del suelo, muy poco de tal. Y los sitios de cultivo tenían un proceso que se llamaba barbecho, que se plantaban durante un tiempo y luego se dejaban a monte. Ahí crecía retama, crecía una serie de hierbas y eso se dejaba a monte durante un tiempo. Pero allí, decir que era una cosa, que es una cosa que ha funcionado durante, yo creo que desde la época del siglo, bueno, ha funcionado a lo mejor desde antes, ¿no? Desde antes. Que sí que se puede cultivar, yo creo que sí que se puede cultivar. Pero que hay que dejar que la tierra tenga sus procesos. Una tierra no se puede decir. Entonces allí se hacía lo del barbecho. Y el barbecho a lo mejor eran 8 años o 10 años de bosque, de bosque, ¿no? De bosque que crecía como por lo que crecía. Y luego, pasado ese tiempo, se volvió otra vez a acabar, a no sé qué, se dejaban allí los restos de lo que había crecido, y ahí se volvía a plantar otra vez cereal. No sé, yo creo que sí que se puede, que sí que hay sistemas para en los que se puede cultivar y mantener la tierra. Ahora mismo lo que está pasando en la zona donde yo soy es que toda la tierra que había de pastoreo, que es una tierra que no consumía nutrientes, se ha puesto de árboles. Entonces ahora mismo en una zona donde había, a lo mejor en mi huerta había 40 árboles o 50, y ahora en la huerta hay 800. Castaños de 13 metros de altura, esos árboles beben cada día 20 litros de agua del subsuelo. Se han secado todas las fuentes, yo creo que, decir que es eso, que es un sitio que es de monte, decir que luego aparte de las zonas cultivadas es todo monte, lo del cultivo es como necesario casi para mantener eso vivo. Si lo dejas, la naturaleza te come, te tienes que ir de ahí, vamos. No sé si... Bueno, la idea nuestra es una combinación de la mejor agricultura con la recolección de silvestres y la recolección también de frutos
Ya sabéis que, por ejemplo, una familia puede funcionar bastante bien con 150 kilos de bellota anuales, siempre que se usen técnicas buenas de conservación. Es la parte, el punto débil de la bellota, la conservación. Hay que secarla bien porque si no se humedece y se pudre. Y entonces luego hay que saberla pues moler con el procedimiento de Nacho y mezclar con determinadas harinas de cereal. Nosotros siempre hacemos mezcla en los productos nuestros porque el 100% de harina de bellota no puede ser, tiene que ser una combinación, ¿no? Entonces eso haría unas condiciones óptimas mucho mejores y es la única solución para la superación de la crisis medioambiental actual, que está... hay que ir a la raíz del problema y la raíz del problema es la reducción drástica de la agricultura sin hacerla desaparecer, porque la agricultura es necesaria, claro, pero no tantas hectáreas, ¿no? Muchas más, cuando muchas de esas hectáreas luego se agotan, los suelos se esquilman y se dejan ahí abandonadas, ¿no? Entonces una combinación inteligente de bosque, recolección de silvestres y huertos y también tierras de labor de cereal es lo que haría posible. Mirad, no todos los avances son a mejor. Por ejemplo, la sustitución del nabo por la patata fue un avance negativo. Muchos avances que se han hecho son negativos. Yo estoy convencido que el nabo es mucho mejor que la patata. Y la patata, al tener, bueno, en realidad lo que tiene son azúcares, están contribuyendo a la epidemia que padecemos con la diabetes actual, con la subida del azúcar y la diabetes. Sin embargo, durante un tiempo se dijo que los nabos eran negativos y tal y cual. Sin embargo, en la Edad Media era un alimento decisivo que además se tomaba hervido, porque en la Edad Media no se hacían fritos. Los fritos son un fenómeno del siglo XIX. Prácticamente todo se hacía en una caldera, se echaba una serie de productos que podían ser nabos. Por ejemplo, una cosa típica podía ser pues unos nabos pelados, claro, más unas castañas, más unos trozos de tocino, más un trozo de tasajo de cabra y luego una serie de plantas silvestres que se hubieran cogido por allí y luego todo eso se hervía en el jar que era, y eso era la alimentación. Eso sí era muy común, ¿no? Y bueno, puede decir qué bestia, ¿no? ¿Quién se quiere comer esa porquería? Bueno, pues no sé, a lo mejor nos gusta, pero era sano, ¿no? Sí, adelante. ¿No se ha sustituido la chiribía más bien por la patata? Por lo menos en Levante, en Baleares, me consta que así. Sí. Las patatas es una cosa que se debería hacer retroceder, como el maíz. O sea, ahora mismo, mira, si incluso hace 25 años todavía la persona media podía comer hasta 40 plantas cultivadas, hoy ya estamos en 10 o 12. Y cada vez vamos a menos, y de ahí no puede salir nada bueno. Prácticamente ahora todo se reduce a carne que proviene de la soja transgénica y del maíz transgénico, trigo, nada más, lo que se come habitualmente. Hay cosas que han desaparecido, por ejemplo los guisantes, que ahí tienen un plantel de guisantes tan bonitos, que eran tan importantes los guisantes, ya casi no los hay, las habas, ¿no? El único sitio donde quedan un poquito de habas es en el País Valenciano, que se comen secas, se secan como si fueran judías secas, luego se ponen en agua y se toman simplemente cocidas con una punta de jamón. Están riquísimas, ¿no? Las habas tienen la cualidad de que introducen mucho nitrógeno en los suelos, ¿no? En cierta medida la evolución de las agriculturas es cada vez a peor, ¿no? Porque antes las habas, que era muy extendido, pero estoy hablando de hace 30 años, se usaban también como alimento para el ganado, secas, se utilizaban como forraje para el ganado. Al perderse todo eso, pues lo que tenemos son suelos crecientemente peor nitrogenados, peor conservados, hasta que llega un momento que es la pérdida de la fertilidad del suelo. Eso es una amenaza. Ahora mismo estamos amenazados por muchas cosas: el derrumbe de la natalidad, la pérdida de la fertilidad de los suelos, ¿no? El colapso financiero del estado de bienestar, hay ahí 4 o 5... Pero yo quiero ser optimista y pensar que si esta sociedad está mal construida y mal hecha y se tiene que hundir, que se hunda. Los seres humanos tenemos capacidad para hacerlo todo de nuevo, y lo que tenemos que pensar es cómo reconstruir todo lo que el sistema de dominación actual ha ido destruyendo, desde la salud de la gente, porque claro, te dicen, sí, vais a vivir más tiempo, que ya no es seguro, pero tú dices, como decía un amigo mío, dice, vais a llegar a los 100 años, sí, pero vais a pasar 60 en la UBI. Claro, no es plan pasar 60 en la UBI, ¿no? Porque el debilitamiento del organismo es una cosa visible, como no solamente esto en las especies animales, en las especies cultivadas. Observas que cada vez se requiere una cantidad mayor de herbicidas, pesticidas para un cultivo, porque las plantas cada vez están más debilitadas. ¿Son más productivas?
A veces sí, pero más débiles, más débiles. Y eso es así. Y de una calidad decreciente. Bueno, pues nada, a ver, ¿hay más preguntas por ahí? Una curiosidad sobre las bellotas. Bueno, yo soy de Guadalajara, y en un pueblo que se llama Herrería, que está muy cerca de Molina de Aragón, no hace mucho, hace unos años, descubrieron los propios vecinos del pueblo un yacimiento arqueológico que ahora está, bueno, se puede ver, y hay un pequeño museo en el pueblo. Y una de las cosas que encontraron fueron bellotas que se sabe que eran de consumo humano porque estaban tostadas. Y estaban conservadas, y la explicación que dan de que no sería para los animales es porque estaban tostadas. O sea que serían de consumo Claro, humano. sí, sí, sí. Pero después de muchísimos años han aparecido en el yacimiento arqueológico vivas todavía las bellotas. Sí, conozco el pequeño museo y he estado en Herrería, sí, sí. Claro, eso es uno de, bueno, en la tipología de los molinos, por ejemplo, en las poblaciones celtibéricas como Numancia, que fue donde se estudió, se vio que los molinos de rueda, que son los redondos, eran distintos según si se usaban para la bellota o para el cereal. Eran unos un poquito más altos y los otros un poquito más bajitos, ¿no? Y entonces se demuestra que efectivamente lo que decían los historiadores antiguos del consumo humano de bellota era cierto, ¿no? Porque se encuentran las micropartículas. Y así en el yacimiento de Herrería pues lo hay también, claro, las bellotas se tomaban también, allí parece ser que eran asadas, ¿no? Se calentaban un poquito o bien se desamargaban, aunque esas son de bellota, de encina, y no necesitan desamargar, porque son variedades dulces o casi dulces, con muy poquitos taninos, ¿no? Entonces es muy triste que todo esto se haya perdido. Con lo cual lo que ha pasado es que se ha perdido el bosque, porque si comemos del bosque mantenemos el bosque, si no comemos del bosque destruimos el bosque, así de claro, ¿no? Y el estudio este es de los primeros que saca esto, el grupo este del Jardín Botánico pues ha hecho un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Quizá luego nosotros lo hemos hecho un poquito mejor, pero esto es como todo, primero se saca un texto, luego otro, estamos a la espera de que alguien venga después que nosotros y haga un texto mejor que el nuestro, que es lo lógico, ¿no? Porque el conocimiento no se puede estancar, tiene que ir cada vez a más, y nosotros estaríamos encantados de que alguien dé un paso más en la alimentación humana con silvestres y explicara cosas nuevas que nosotros, pues, por lo que sea, no hemos tratado. Pero este fue el pionero, y sobre todo Ramón Morales. A ver si hablo un día con él y quiere venir aquí a la Morera de Ofelia y hacemos un gran acto con Ramón y él os explica todas estas cosas con mucho más detalle que yo y mucho mejor que yo, claro. Sí, a mí me gustaría preguntarle una cosa. ¿Sería posible alimentar una ciudad como Madrid? Estamos hablando ya de grandes poblaciones, están aquí, o sea, vivimos en una gran ciudad. ¿Es posible seguir los criterios de los que está hablando para alimentar a grandes poblaciones? Porque claro, ¿cómo salimos de esto? Bien, pero no todo el mundo puede salir de aquí. Pues mira, las ciudades, precisamente el colapso poblacional va a poner las ciudades en su sitio. Y las ciudades son artificiales y acabarán abandonándose. Mira, pero porque las ciudades romanas se abandonaron. Tú conoces Clunia, que está en... Bueno, Clunia es una gran ciudad romana. Cuando el emperador Cómodo es designado emperador por las legiones en Roma, él estaba en Clunia, o sea que era un sitio importante, era una aldea. Y le mandan una carta, le dicen, hey, Cómodo, vente para acá que te hemos nombrado emperador. Creo que era Cómodo, y el tío se va corriendo a Roma. Esto sucede a finales del siglo I. Clunia llegó a tener 50.000 habitantes. Entonces cuando se visita dices, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado con la gente de aquí? ¿Dónde se ha ido? Entonces hay que estudiar qué pasa con las ciudades cuando las ciudades son artificiales. Todas las ciudades que conocemos en algún momento o casi todas o han perdido mucha población o han desaparecido. Las ciudades en Mesopotamia igual, muchas de ellas se abandonan, las ciudades mayas se abandonan, que eso es mucho antes de la llegada de los españoles allí a estas zonas, las abandonan porque son invivibles. Ahora mismo ya estamos en un proceso, todavía vienen emigrantes aquí, pero en 10 años ya no vendrán porque no va a haber inmigrantes en ningún país. Y luego habrá que plantearse qué hacer, ¿no? Entonces, pues las ciudades se irán abandonando. Lo que voy a decir puede parecer truculento, ¿no? Pero muchos barrios... Ahora mismo ya, si no fuera por los inmigrantes, ¿qué veríamos en una ciudad como Madrid? Ancianos. Si recorremos zonas como... No, claro, la población autóctona son ancianos.
¿no? Y entonces la gente joven es gente migrante. Pero claro, daros cuenta que eso no se puede mantener mucho tiempo. Entonces, aparte que eso pasó ya en el mundo romano. El otro día leí un dato de la sociedad romana que me impactó, porque, bueno, siempre hay una historia, dice, las minas en el siglo IV, no hay minas, Roma no explota minas. Roma era una gran potencia minera. Y la pregunta es ¿por qué? Y el tío le dice, no había trabajadores. Había un declive poblacional tal que ya no había, ¿no? Se establece el principio de la adscripción a la tierra, ¿no? Que era, lo que importa no es la tierra, sino quién la trabaja. Entonces no se vendía la tierra, se vendía la gente que la trabajaba, que era el siervo de la gleba, ¿no? O sea, no valía nada tener un trozo de tierra si no tenías quien la trabajara, lo que es de sentido común. Entonces te decían, tengo un trozo de tierra con 7 siervos. Ah, 7 siervos, qué bien, ¿no? Entonces llegó un momento que lo que valía no era la tierra, sino quién la trabajaba. Entonces aparece el fenómeno de la adscripción a la tierra y el fenómeno de los agri deserti, que ahora dicen la España vacía. La España vacía no es más que una edición de los agri deserti de los romanos. Agri deserti es campos sin gente. La traducción literal es campos sin gente. Entonces, claro, cuando aquí, jugando con frivolidades, se ha pensado que podíamos robar población, por ejemplo, a Marruecos, o bueno, robar por ahí a la gente, ¿no? Y claro, no sé, me parece escandaloso que nadie haya querido tomar nota que el gobierno marroquí en 2014 dijo, hemos llegado a 2,1 hijos por mujer, no podemos exportar más gente a Europa. ¿Y ahora qué? No podemos. ¿Por qué se oculta esto a las poblaciones europeas? ¿Quién está interesado que esto no se sepa? O, por ejemplo, la situación de desastre poblacional que está, por ejemplo, Brasil. Brasil. Perdona, entonces, pero la pregunta esta de una ciudad como de 4 millones de habitantes... No tiene remedio. No tiene remedio, se irá, pero es lo que te decía de Clunia, se irá abandonando, por ejemplo, todas las ciudades romanas en el siglo V, sabemos que ya solo estaba habitada el 10% de la población, el 10% del perímetro. Se rehacen, hay un intento de rehacerlas, el resto se abandona, los barrios se abandonan y nosotros los vemos como parques arqueológicos. Y esto va a suceder ¿cuándo? En 30, 40 años, porque en realidad Madrid siempre ha sido deficitario poblacionalmente. Si nos retrotraemos al Madrid de hace 100 años, ¿quién poblaba Madrid? La gente que nacía aquí, tararí. Aquí no nacía casi nadie. Y había una mortandad infantil descomunal. Aquí nacían 1000 niños y morían 600, porque Madrid era insano. Porque no corría el aire, porque iban las mulas por la calle y dejaban las deyecciones, se podía vivir. ¿Quién abastecía de gente a Madrid? La Alcarria. Si vosotros miráis, cantidad de gente de la Alcarria son los que se vinieron aquí. La gente asturiana, muchísimos asturianos, gallegos y gente de la Alcarria, seguidos de gente de La Mancha. Entonces, el balance demográfico de las ciudades siempre es negativo, siempre, y ahora lo sigue siendo. Que nos digan la verdad, que no nos cuenten bolas. ¿No? Porque la forma de vida en las ciudades no permite ni que los niños tengan buena salud, eso se sabía, ¿no? Se sabía antes. La gente te decía, pero hace 30 años te decían, si tienes un niño sácalo de Madrid, porque aquí no hace. Recuerdo una señora que decía eso, aquí no hace. Y luego, en segundo lugar, porque como la ciudad es un lugar colapsado relacionalmente, la gente no se ayuda en la crianza. ¿Cómo se puede establecer en una ciudad como Bilbao la cholorra? No se puede. La cholorra era el sistema por el cual la mujer vasca se ayudaba. ¿Cómo? Pues no lo puedes hacer, pero sin embargo en poblaciones de 1000 habitantes sigue funcionando. La cholorra funciona y eso era, es decir, significa, puedes tener hijos y no necesitas convertir a los hijos en una carga, porque la comunidad vecinal te ayuda. Entonces las ciudades pues irán decayendo y se irán cerrando, que ya dan síntomas, muchos síntomas, ¿eh? El otro día leí el dato, por ejemplo, de Ciudad de México, que se ha incrementado su población en 15 millones. Es una locura, o ciudades como Pekín, que también están en 30 millones ya. Eso no se puede mantener. Es verdad que con el ferrocarril, las dos cosas que han permitido a las ciudades funcionar, o tres, son el ferrocarril, para traer alimentos, los antibióticos y también el agua. Las conducciones, ¿no? Pero claro, eso tiene unos límites. Eso ha permitido la ciudad, vale, pero la ciudad se ha hecho todavía mucho más grande y con lo cual mucho más invivible. ¿Cuál es el problema principal de las ciudades hoy? El problema principal es psíquico, la soledad. La soledad, hay una epidemia de soledad que está creando una serie de disfunciones psíquicas aterradoras.
porque no hay convivencia, no hay relación. O sea, todavía el otro día una persona me decía, corrígelo, hasta hace 30 años en los barrios de Aluche había convivencia. Me lo decía. Decía, vale, lo corrijo, porque yo tomo muchas notas de todo lo que me cuentan. Y me decía, y ahora decía, no, ahora ya no lo hay. Antes la gente preparaba juntas las fiestas del barrio, hacía cosas juntas, ayudaba, ahora no. Entonces, o sea, los seres humanos no pueden prescindir de la convivencia, porque la soledad patológica que nos impone la ciudad crea un fenómeno psíquico de angustia, ¿no? Ya sabéis el chiste, ¿no? Dice, el ser humano empezó en el paleolítico, luego pasó al neolítico y ahora está en el ansiolítico. Y entonces, bueno, pues a ver cómo salimos del ansiolítico. Pues entonces hay que resocializar la ciudad, pero la ciudad no es resocializable. No es resocializable. Mira, estuve el año pasado en un pueblo de Valladolid recogiendo cardillos para hacer la fiesta del cardillo con garbanzos. ¿Cómo hicimos? Íbamos por las diversas exterioridades del pueblo, pero iba la gente, claro, allí viven 500 habitantes, todos se conocían y entonces íbamos todos a coger cardillos, que debimos de coger 3.000 kilos de cardillos, nunca he visto tantos cardillos juntos, pero allí la gente todavía se conoce porque es un sitio pequeño y se pueden hacer las cosas juntas y de ese trabajo junto hay una convivencia conjunta y un reconocerse y tratarse significa ayudarse, con lo cual allí la gente no se siente sola, pero en las ciudades, ¿qué podemos hacer? Eso fue el año pasado por ahora. Por ejemplo, claro, ya sabemos que esto no tiene sentido, pero aquí hay un miedo que tenemos todos, porque todos tenemos nuestros médicos, ¿no? Entonces, aquí estamos en una charla y está muy bien y estamos diciendo todo esto y todos pensamos que sí, que guay, pero aquí estamos todos, estamos en Madrid. O sea, entonces, claro, ¿cómo hacemos para irnos? Porque si vemos, por ejemplo, a los pobladores de Fraguas que han ido a un pueblo a recuperarlo, ¿no? Y se les persigue y ya entramos en legalidades de quién es la tierra, de quién no sé qué, ¿no? Entonces, claro, aquí la gente está pues muy atrapada, me meto dentro, podemos estar atrapados con nuestros miedos, ¿cómo hacemos? Que al final es una fe valentía, ¿no? De perder el miedo y decir, vámonos a un pueblo y de qué vivimos, que es lo que la gente siempre se pregunta. Es complejo, o sea, que hay que hacerlo y que se va a hacer sí o sí, va a ser, yo lo tengo cristalino. Pero aquí estamos. Bueno, mientras estemos aquí podemos hacer una cosa muy importante, que es resocializar las ciudades. La resocialización de las ciudades, el establecimiento de lazos convivenciales y tareas comunes. Por ejemplo, esta huerta, pues aquí, ¿qué hace? Vienen los vecinos por aquí, el que quiere está trabajando 10 minutos y el que no 2 horas. Es un sistema resocializador. Tenemos que buscar elementos de resocialización, es decir, de establecer trabajos en común. En castellano hay la palabra hacendera, significa trabajos hechos entre todos. Hacendera es lo que se hace por todos. Eso, pero hay muchas palabras que tienen, por ejemplo, tornallón en el País Valenciano significa lo mismo, el trabajo comunitario de ayuda mutua. Todo esto, claro, lo han bloqueado porque ahora ya vivimos de un salario y compramos en las grandes superficies, pero eso se puede revertir. Y tenemos que empezar por la conciencia de que la vida urbana es mala, no solamente porque la ciudad sea tóxica, que lo es, sino también porque hay un fenómeno de soledad muy grave. Ahora mismo, por ejemplo, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos es el mayor problema médico que hay, mucho mayor que ninguno, que está ligado a un fenómeno social, que es la soledad. Porque ¿de dónde viene? Claro, la gente se siente perdida, va a un trabajo, no hay. Entonces, ¿cómo buscar? La incapacidad de que las familias, no sé si son capaces de estar en sus trabajos y no pueden cuidar de sus mayores. Levántate porque no te oímos. Que la importancia esa de, pues lo que ha expuesto antes, ¿no? Las ayudas mutuas, que en los sitios más pequeños sí se pueden dar y que aquí, pues, es que no se producen. La gente tiene sus mayores y los acaban llevando a una residencia. Y yo, como auxiliar de enfermería, que lo he sido, que ya no, porque no quiero ese trabajo, no, pues ¿qué es lo que he visto? Mucho dolor, mucha soledad, mucho maltrato, o sea, un sinsentido, es una locura. ¿Y eso se da dónde? Aquí, en esta locura de... Mira, en los países nórdicos ya el 25% de las personas que fallecen solas. No tienen nadie de la familia, ni un vecino, el 25%. Y el 50% de los fallecidos, nadie demanda su cadáver. Lo cual hay que enterrarlos o incinerarlos con un procedimiento normalizado. En los países nórdicos,
Sí, los países nórdicos son una pesadilla, ¿eh? Nos lo ponen como modelo y ya es que uno se rasga las vestiduras, ¿no? Porque claro, eso es una forma de vivir, porque antes se consideraba que la muerte era un acontecimiento de la vida y uno se preparaba para eso y uno la quería vivir con ayuda de la gente que te quería y entonces estabas allí. Una vez visité un caserío en el País Vasco, en el Goibar, y entonces me dijeron, mira, te vamos a enseñar una cosa, y subimos a la parte de arriba, me dijeron, mira, aquí hay una habitación, dice, aquí es donde la gente venía cuando ya se veía morir, y entonces cuando alguien ya creía, era el sitio donde se moría, esta que tiene una palabra en euskera, la habitación de morir, y entonces llegaban allí, y entonces la familia ya le ponía allí, y entonces era donde, y ellos morían de una forma humana, rodeados de la gente que les quería, que les apoyaba, viendo a sus nietos allí cerca, viendo a sus hijos, viendo a sus vecinos, todo esto era una muerte humana. Pero ¿qué significa morir en un hospital neutro donde lo único que están esperando es que te mueras para quitarte y meter a otro en la cama tuya y tal? Todo esto... Te meten un montón de mierda para que sigas vivo y porque la familia además se siente tan culpable de que no, y entonces te siguen metiendo mierda y mueres de una manera cruenta. Quizás se debería hacer un manual de resocializar las ciudades. Algo se puede hacer en las ciudades, no tiremos la toalla, resocializar. ¿De qué manera cada cual puede establecer, mejorar los lazos que tiene, los lazos familiares? Hoy es trágico, por ejemplo, a ver, ya antes que eran los primos eran muchísimos, yo me crié en un mundo de primos, yo tenía como 80 primos por lo menos, ¿no? Cuando yo era pequeño en mi aldea castellana, en mis aldeas hoy ya no hay primos, casi los hermanos no son nada, se ha producido un fenómeno de atomización que junto con la aculturación nos han convertido en personas muy vulnerables, muy frágiles, y entonces eso produce fenómenos muy profundos de angustia porque te sientes solo y por lo tanto te sientes perdido. La soledad es un fenómeno destructivo, es una de las cosas que más destruye, y entonces el ansiolítico entonces vamos a ver si podemos hacer un manual de resocializar las ciudades. Se puede hacer algo desde las comisiones de fiestas, porque ahora ya, el otro día donde me dijeron, no, aquí tranquilo que aquí ya no lo hacen los vecinos. Se paga una comisión de fiestas, una empresa. Madre mía, hasta... Pero bueno, si antes era lo más divertido, hacer los vecinos y las vecinas juntos, ya no. Entonces ya estamos en un proceso de regresión. A ver si podemos revertir este proceso, hacer operaciones conjuntas para coger silvestres, para conservarlas, para comerlas, una comida hecha conjunta con silvestres, pero no recogerlas. Todo eso introduciría mucho alivio psicológico y emocional en la personalidad actual que está muy dañada por las formas de vida. Que también hay una cosa que os quiero decir, esto no se aguanta más de 20 años. El crecimiento exponencial del consumo de ansiolíticos, antidepresivos es tal que hay un momento en que eso no se puede mantener. Claro, porque es que eso no es gratuito, porque el daño, por ejemplo, que hace al hígado, los problemas cutáneos, el envejecimiento, y sobre todo es una cosa que se le da a las mujeres son los grandes consumidores de antidepresivos y todas estas drogas legales, ¿no? Son drogas legales. No vale de nada que se haya publicado un libro diciendo son drogas horribles, súper tóxicas, no las toméis, chicas, no las toméis, pero bueno, es que no basta con eso, hay que buscar fórmulas sustitutivas. Vale, no las tomamos, pero si hacemos ¿qué? Si cambiamos nuestra vida, ¿de qué manera? Porque si no, no es posible, ¿no? Claro, esas drogas también cumplen una cierta función, in extremis. Bueno, pues nada, aquí está el huerto y cuando queráis, pues aquí está y esperamos que vengáis por aquí. Muchas de las conclusiones que Félix están aquí en los libros, por ejemplo, el tema de las bellotas, aparte del libro que hemos visto que era muy práctico y de lo de las silvestres, está el libro de las bellotas que es fantástico. O sea, poder tener en casa 200, 300, 400 kilos de buena harina de bellota, ¿por qué no? Es sencillo. Nos vamos a reunir en este otoño a recoger bellotas, nosotros las molemos. Cada cual la enseñamos a secarlas en casa, como se dice en el libro. César ha hecho este trabajo que es fantástico y bueno, pues quiero decir que ciertas soluciones hay, nos podemos reunir, podemos hacer ciertas cosas que puedan servir de ejemplo para los demás. Otra cosa que podemos hacer es cantar. Y nos mandaréis el Yo creo que también tomamos algo, ¿qué tal? También podemos cantar juntos, pero bueno, eso es más normal. Nacho, que nos mandarás información de lo que repartiendo. Sí, bueno, vamos a ver, entonces, parece que queremos comer, parece que hay hambre. Y cuando queráis, después ya, con haber tomado un par de cervecitas, pues yo creo que podemos cantar un poquito mejor la canción del Recolecto. ¿Te la reparto? Claro. Dietas ajenas de alergias y supermercado.
crudas, hervidas, secadas, hipernutritivas, ricas, bien sanas, bonitas y además curativas. Silvestres, oh, sin peces, oh, qué fácil empieza a ver que puedas hacerlo también. Ya sabes, no vas a encontrar alimento más sano jamás. Vale.